Es fácil marcar el 13 de septiembre de 1996 como el día que Tupac Shakur murió. Esa es la versión oficial, los titulares, el certificado de defunción. Pero si le preguntas a quienes realmente lo conocieron, los artistas, los enemigos, los guardaespaldas, incluso los fans, te dirán que la verdad es más complicada, porque Tupac no murió ese día. No realmente. Había estado muriendo mucho antes de que llegaran las balas. El tiroteo de Las Vegas fue solo el último aliento de un hombre que ya se estaba asfixiando bajo la fama, la paranoia, la traición y la guerra. Retrocedamos. No a Las Vegas, ni siquiera a Nueva York, sino a una mentalidad. A un hombre que se veía a sí mismo no como un rapero, no como una estrella, sino como un soldado. Un hombre que vivía cada día como si fuera tiempo prestado. Un hombre que advirtió al mundo que no llegaría a los 25. Tenía razón, pero ¿cómo llegó ahí? Ahí es donde reside la verdadera historia. Tupac Amaru Shakur era más que música. Era un mensaje nacido de la revolución. Su madre, Afeni Shakur, era una pantera negra embarazada de él mientras estaba en juicio por conspiración. Entró a este mundo en resistencia. Su ADN no era solo poético, era político. Y desde el principio Tupac sabía que no estaba aquí para sobrevivir en silencio. Para 1991, Tupac era una voz emergente en el hip hop. Brenda's Got a Baby sacudió a la gente. Esto no era rap de gánsteres, era horror social. Dolor pintado sobre acordes de piano. Pero incluso en esas primeras canciones podías escucharlo. El fuego, el filo, la profecía. Avancemos a 1994. Quad Studios, Nueva York. Tupac llega para una sesión de grabación. Segundos después de entrar al vestíbulo, hombres armados enmascarados abren fuego. 5 balas, joyas robadas. Tupac quedó sangrando en el piso. Sobrevivió, pero las cicatrices fueron mucho más profundas que su piel. Ese momento, 30 de noviembre de 1994, fue un punto de inflexión. Se sintió traicionado y, peor aún, sospechaba que la gente que alguna vez llamó hermanos, Biggie, Puff, otros en la escena de la costa este, sabían algo. Tal vez no jalaron el gatillo, pero dejaron la puerta abierta. La confianza murió esa noche, y cuando la confianza muere, nace un nuevo Tupac. En 1995 lanzó Me Against the World desde una celda de prisión. Debutó en el número 1. Se convirtió en el primer artista en hacerlo mientras estaba encarcelado. Pero escucha las letras. Esto no era fama, era un hombre desmoronándose. Luego vino Suge Knight, Death Row Records. El trato, pagar la fianza de $1.4 millones de Tupac a cambio de 3 álbumes. Era salvación con una correa. En California Tupac resurgió, pero esta vez más fuerte, más oscuro, más enojado. All Eyes on Me explotó en las listas. California Love era el himno, pero detrás del éxito algo estaba cambiando. La sonrisa estaba ahí, pero ya no llegaba a sus ojos. Para mediados de 1996, Death Row estaba en llamas. Guerras internas, investigaciones federales, dinero desaparecido, rivalidades, egos. Y Tupac estaba en el centro de todo, la gallina de los huevos de oro, pero también la fuerza más impredecible del edificio. Y luego vino Machiavelli, The Donkey Illuminati, The 7-Day Theory. No era solo un álbum, era una amenaza, grabado en solo 7 días. Era crudo, agresivo, profético. Llamó a enemigos por nombre. Afirmó que ya estaba muerto, declaró la guerra. La gente pensó que era solo música. Estaban equivocados. Pero aquí está el giro. Mientras Tupac gritaba venganza en cera, tras puertas cerradas estaba planeando su salida. Múltiples fuentes han confirmado que quería salir. De Death Row, de L.A., del caos. Quería comenzar Machiavelli Records, volverse independiente, tal vez incluso dejar el país. Algunos dicen Cuba, algunos dicen África. Todos coinciden en que había terminado de ser un peón en el juego de otra persona. Lo que nos lleva a Las Vegas. 7 de septiembre de 1996. Mike Tyson vs. Bruce Seldon. Un knockout de 109 segundos. Celebridades por todas partes. El MGM Grand pulsando con energía. Y Tupac en primera fila. Cadenas de oro, camisa negra de Versace, sonriendo. Pero mira las imágenes de cerca. Esa sonrisa es una máscara. Momentos después en el vestíbulo, todo cambia. Un afiliado de Death Row detecta a Orlando Anderson, conocido de Southside Compton. Semanas antes, Anderson había arrebatado una cadena de un miembro de Death Row. Hora de venganza. Tupac lanza el primer golpe. La vigilancia captura la pelea. Anderson recibe una golpiza brutal en el piso de mármol del MGM Grand. Este fue el verdadero detonante. No letras, no este versus oeste. No música.
Esto era represalia de pandillas. Menos de 2 horas después, Tupac está en el asiento del pasajero de un BMW negro, Suge Knight al volante. Se dirigen al Club 662, una fiesta posterior de Death Row, pero nunca llegan. En un semáforo en rojo en Flamingo y Cobalt, un Cadillac blanco, se detiene en el lado del pasajero. Una mano se extiende. 12 disparos, 4 golpean a Tupac, 1 roza a Suge. El caos estalla. Suge hace un giro en U, acelera. La policía los detiene. Una ambulancia lleva a Tupac al University Medical Center. Está consciente al principio, maldiciendo, escupiendo sangre, tratando de sentarse, pero adentro el daño es catastrófico. Un pulmón es removido. Lo ponen en soporte vital. Durante 6 días, aguanta. La familia visita. Afeni nunca deja su lado. Amigos rezan, otros conspiran, y en esos silenciosos corredores del hospital, el mundo comienza a escribir el elogio de una leyenda que aún no se ha ido. Pero algo extraño sucede. En el día 3, los rumores comienzan a girar. Foros en línea, estaciones de radio, incluso dentro de los pasillos del hospital. Tupac está muerto. No, está vivo. Huyó. Desapareció. El mito comienza antes de la muerte. Luego, el 13 de septiembre 4:03 p.m., se registra la hora oficial de muerte. Pero seamos honestos. Tupac no murió ese día. No realmente. Murió la noche en que dejó de confiar. La noche en que la paranoia reemplazó a la paz. La noche en que la traición se convirtió en su evangelio. Las Vegas solo alcanzó el dolor. Y eso es de lo que nadie habla. 6 días. Ese es el tiempo que Tupac aguantó después del tiroteo. 6 días de silencio, incertidumbre y caos. El mundo afuera no durmió. Cámaras acamparon fuera del hospital. Reporteros se apresuraron por actualizaciones. Fans encendieron velas y rezaron en el estacionamiento. Y dentro de la habitación 403 del University Medical Center, una de las voces más poderosas del hip hop entraba y salía de la conciencia. Estaba sedado, envuelto en máquinas y cables, apenas reconocible bajo la hinchazón y los vendajes. Su madre, Afeni Shakur, estuvo a su lado todo el tiempo. Nunca dejó la habitación, ni una sola vez. Para el mundo exterior, Tupac era un criminal, un rapero gángster. Pero para Afeni era solo su hijo, y ella sabía algo que nadie más podía aceptar todavía. Su cuerpo estaba vivo, pero el espíritu de Tupac Shakur ya había comenzado a desvanecerse mucho antes de que esas balas lo golpearan. Dentro de Death Row Records, las cosas se estaban desmoronando. El sello se había construido sobre una base de miedo, intimidación y lealtad callejera, pero ahora, con su estrella más grande yaciendo en una cama de hospital y el FBI respirando en el cuello de Suge Knight, comenzaron a aparecer grietas. Y en cuanto a Suge, su versión de los eventos nunca cuadró del todo. Afirmó que intentó proteger a Tupac, que estaba conduciendo cuando se dispararon los tiros, que él también era un objetivo. Pero la verdad es que solo un hombre recibió 4 balas esa noche, y no fue Suge. Lo que es innegable es que Tupac había estado planeando su salida. Múltiples personas cercanas a él dijeron que estaba listo para dejar Death Row. Estaba cansado del caos, la violencia, la vigilancia constante. Cansado de ser usado como peón en un juego de poder en el que ya no creía. Machiavelli Records ya estaba en marcha. Había hablado de ello abiertamente, un sello independiente donde controlaría su mensaje, su imagen y su futuro. No más intermediarios, solo la verdad, sin filtros. Pero tal vez eso asustó a la gente. Porque cuando alguien como Tupac habla libremente, la gente escucha. Y cuando esa voz deja de trabajar para la máquina encuentra una manera de silenciarla. De vuelta en el hospital, las actualizaciones eran sombrías. Los médicos habían removido su pulmón derecho. Estaba en soporte vital, sedado. Hubo esperanza al principio, pero para el día 4 comenzó a desvanecerse. Sangrado interno, falla orgánica, sin signos de respuesta cerebral. Y aún así, Afeni se quedó sosteniendo su mano, susurrando historias de su infancia, cantándole de la misma manera que lo hacía cuando era pequeño. Los medios, mientras tanto, alimentaban al público con todos los rumores imaginables. Las teorías explotaron en línea. Suge lo mandó matar. Biggie estaba detrás de esto. El gobierno lo silenció, fingió su muerte. Todos tenían una versión. Nadie tenía la verdad. Pero esto es lo que sí sabemos. Tupac estaba rodeado de buitres. No solo enemigos, sino personas que pretendían ser amigos. Personas que lo veían como un boleto de comida, una marca, un arma.
Muy pocos lo amaban por quien realmente era. Y quien era estaba cambiando. En sus últimas entrevistas, Tupac sonaba diferente, más centrado, menos reactivo. Hablaba sobre construir programas comunitarios, sobre formar alianzas políticas, sobre dejar América y comenzar de nuevo. Quería convertirse en más que solo un rapero. Quería convertirse en un movimiento. Y los movimientos no mueren en silencio. El sexto día, 13 de septiembre de 1996, a las 4:03 p.m., Tupac Amaru Shakur fue oficialmente declarado muerto. Causa: falla respiratoria y paro cardíaco siguiendo complicaciones de 1900. Las heridas de bala. Pero en horas, las preguntas inundaron cada canal. ¿Dónde estaba el cuerpo? ¿Por qué fue cremado tan rápido? ¿Por qué no hubo funeral? No fotos de autopsia, no memorial. Luego vinieron las teorías. Avistamientos en Cuba, en Sudáfrica, en Belice. Algunos fans señalaron The Donkey Illuminati, The Seven Day Theory, un álbum lleno de simbolismo de muerte grabado semanas antes del tiroteo y lanzado póstumamente bajo su alias Maquiavelo, el filósofo que fingió su muerte para derrotar a sus enemigos desde las sombras. ¿Era una pista? ¿Una advertencia? ¿Un plan? Aún más escalofriante, Tupac había hablado de su propia muerte con precisión extraña. «Siento que ya estoy muerto», dijo en una entrevista. Tal vez lo hizo, pero para quienes estuvieron allí, quienes lo vieron en esa cama de hospital, roto y silencioso, no había misterio. Solo había pérdida. 6 días después del tiroteo, la luz se había ido, el fuego extinguido, y por primera vez, en décadas, el mundo se sintió más frío. No porque perdimos a un rapero, sino porque perdimos un espejo. Tupac reflejaba la rabia, la esperanza, la brillantez y la contradicción de toda una generación. Dijo lo que nadie más se atrevió. Vivió sin disculpas. Y murió antes de su tiempo. Y tal vez por eso la gente todavía no puede dejarlo ir. Porque cuando alguien muere tan joven, con tanta verdad todavía por decir, comenzamos a inventar formas de mantenerlos vivos. Pero detrás de cada mito hay una persona real. Un hijo, un poeta, un revolucionario en un mundo que no estaba listo para él. Entonces, no, las balas no mataron a Tupac. No realmente. Lo que lo mató fue un sistema que se beneficia de la rebelión, pero destruye a los rebeldes que dejan de seguir el juego. Lo que lo mató fue la traición, el agotamiento y una lucha que tomó todo lo que tenía. Y tal vez lo vio venir. Tal vez por eso grabó The Seven Day Theory, como un hombre que se quedaba sin tiempo. Tal vez por eso en sus últimos momentos, cuando un oficial de policía se inclinó en ese auto y preguntó, ¿quién te disparó? Tupac lo miró directamente a los ojos y con su último aliento dijo, que te jodan. Nunca les dio lo que querían, ni en vida ni en muerte. Y eso es lo que lo hace inmortal. En los días posteriores a la muerte de Tupac, las calles no se quedaron en silencio, se volvieron más ruidosas, apareció graffiti en cada pared. Machiavelli vive. Comenzaron a aparecer murales. Las vigilias con velas se convirtieron en marchas. Y los mixtapes inundaron la escena underground con versos inéditos, entrevistas raras y teorías de conspiración. Pero nadie parecía estar de luto en paz. Era como si el mundo se negara a creer que realmente se había ido, y tal vez eso fue porque su muerte no se sintió real, sin funeral, sin entierro, sin cuerpo que el público pudiera ver. Solo una cremación repentina y un silencio creciente de Death Row Records. La gente empezó a preguntar, ¿por qué alguien como Tupac, tan público, tan desafiante, tan icónico, sería borrado tan rápidamente? ¿Por qué el único hombre que pasó su vida siendo escuchado ahora estaba siendo enterrado en susurros? Luego vinieron las contradicciones. Una fuente afirmó que Suge Knight pagó por la cremación en efectivo, y el hombre que realizó el servicio supuestamente desapareció justo después. Algunos dicen que el informe del forense tenía discrepancias, el peso estaba mal, los tatuajes faltaban, incluso el número de seguro social no coincidía. De repente no era solo dolor, era sospecha. La costa este tampoco se quedó en silencio. Poco después de la muerte de Tupac, Biggie Smalls dio entrevistas negando cualquier participación. Pero la tensión en su voz contaba una historia diferente. Sabía que la tormenta venía. Menos de 6 meses después, el 9 de marzo de 1997, Biggie fue asesinado en Los Ángeles. Disparado 4 veces mientras salía de una fiesta organizada por la revista Vibe. Otro SUV negro, otro caso sin resolver. Otra leyenda que se fue demasiado pronto, y así los 2 pilares del conflicto este-oeste habían caído. Algunos dicen que fue coincidencia, otros dicen que fue equilibrio,
pero la mayoría está de acuerdo en que fue guerra, y la guerra no deja nada en pie. Mientras tanto, dentro de la industria musical, los sellos se apresuraron a cambiar la narrativa. Los álbumes tributo fueron apresurados. Los lanzamientos póstumos se comercializaron como mensajes finales. El dinero fluyó. El nombre de Tupac valía más muerto que vivo. Y la gente que alguna vez lo llamó peligroso, ahora lo llamaba profeta. La hipocresía era ensordecedora, pero para quienes habían estado más cerca de él, su familia, sus verdaderos amigos, nunca se trató de legado o listas, se trató de silencio. Un silencio tan pesado que se sentía como una segunda muerte. Afeni Shakur, una vez una revolucionaria en juicio por su vida, ahora se encontraba manejando la memoria de su hijo como un campo de batalla. Estableció Amaru Entertainment, reclamó su material inédito y comenzó el largo proceso de recuperar la historia de Tupac de las manos de las personas que nunca lo entendieron realmente. Pero el daño estaba hecho. El hombre que una vez gritó verdades en micrófonos, ahora estaba reducido a fragmentos de sonido, pósters y documentales narrados por extraños. Aún así, algo persistía. Una presencia. No era solo su música todavía sonando. Era su sombra. En ciudades de todo el mundo, su rostro estaba en todas partes. Estaba en camisetas y murales, en el fondo de cada debate sobre raza, violencia, injusticia y juventud. Porque Tupac se había convertido en más que un hombre. Era un fantasma con un micrófono. Y los fantasmas no necesitan permiso para hablar. Las canciones inéditas siguieron llegando. Canciones grabadas en habitaciones de hotel, en estudios improvisados, incluso en teléfonos. Letras que se sentían como profecía. Rapeó sobre traición, sobre muertes falsas, sobre reencarnación. Y la gente lo hizo. Movimientos enteros comenzaron a creer que todavía estaba vivo. Se formaron campamentos, algunos señalando a Cuba, otros a México, incluso África. Aparecieron fotos, ninguna confirmada, todas creídas. Pero la pregunta no es si Tupac fingió su muerte. La verdadera pregunta es, ¿por qué tantas personas necesitaban que todavía estuviera vivo? La respuesta es simple. Porque nadie lo reemplazó nunca, ni en voz, ni en mensaje, ni en propósito. Tupac no solo estaba haciendo música, estaba dando sentido al caos. Le dio a la gente permiso para estar enojada, para cuestionar, para luchar. Se paró en medio de dos mundos, vida de pandillero y conciencia política, y se negó a elegir uno sobre el otro. Era una contradicción que tenía perfecto sentido, y contradicciones como esa no mueren, se transforman. Pasaron los años, pero su nombre nunca se desvaneció. Incluso ahora, décadas después, todavía está en las listas. Se estudia en universidades, es citado por políticos, sampleado por artistas que nunca conoció. ¿Cuántas personas pueden decir eso? Porque Tupac no solo dejó canciones, dejó preguntas difíciles. ¿Qué hubiera pasado si hubiera vivido? ¿Qué si se hubiera vuelto independiente? ¿Qué si hubiera entrado a la política? ¿Qué si hubiera construido ese movimiento juvenil del que hablaba? ¿La industria lo hubiera dejado? ¿El gobierno? ¿Nosotros? Tal vez por eso el misterio nunca murió, porque en el vacío que dejó, el mundo siguió preguntando, ¿dónde está la próxima voz como la suya? Y el silencio ha sido ensordecedor. Pero si escuchas con cuidado todavía puedes oírlo. En cada cántico de protesta, en cada niño escribiendo rimas en un cuaderno, en cada artista que se niega a venderse. Ese es el legado que nadie pudo enterrar. Esa es la razón por la que la gente todavía cree que está vivo, no en cuerpo sino en fuerza. Ses convirtió en un símbolo, una advertencia y un recordatorio de que la verdad nunca muere en silencio. Los años pasaron, pero el silencio que Tupac dejó nunca se asentó. Persistió en cabinas de estudio, en discursos de protesta, en callejones donde los niños todavía rapean sobre bocinas golpeadas, y en aulas donde profesores diseccionan letras como escritura sagrada. Tupac se había convertido en un mito, pero la verdad detrás de ese mito nunca fue puesta a descansar. Con cada nueva generación que descubría su música, la misma pregunta regresaba. ¿Quién silenció a este hombre y por qué? Para principios de los 2000, la industria póstuma de Tupac se había convertido en una máquina propia. Se lanzaban álbumes con versos que nadie había escuchado antes. Aparecían documentales, reaparecían entrevistas, y videos de conspiración ganaban millones de vistas en línea. La gente intentaba llenar los espacios en blanco, construyendo líneas de tiempo, motivos y sospechosos. Pero ninguna teoría podía explicar completamente el peso de lo que se había perdido. No era solo una carrera cortada. Era un movimiento interrumpido. Tras bambalinas, Afeni Shakur continuaba luchando para proteger el legado de su hijo. No solo estaba supervisando lanzamientos de música,
Estaba manejando una memoria, un símbolo y una revolución que la gente intentaba comercializar. Fue durante ese tiempo que comenzó a tomar forma un nuevo tipo de narrativa de Tupac. Una menos enfocada en sus enemigos y más en su visión. La gente empezó a hacer preguntas más profundas. ¿Qué había estado planeando políticamente? ¿Quiénes eran los mentores con los que había estado hablando a puerta cerrada? ¿Qué hubiera pasado si hubiera lanzado Makaveli Records como una plataforma independiente de propiedad negra? Por primera vez, la gente dejó de hablar sobre costa este versus costa oeste y comenzó a hablar sobre poder, libertad y lo que el sistema le hace a los hombres que intentan reclamar ambos. Y ahí es donde el misterio se convierte de especulación en algo mucho más incómodo. Porque cuando miras de cerca, no el chisme, sino la línea de tiempo, ves a un hombre volviéndose más desafiante, más independiente y más enfocado. En las semanas antes de su muerte, había comenzado a distanciarse de Suge Knight. Le había dicho a múltiples personas que estaba cansado del caos en Death Row. Había dicho claramente que quería control sobre su arte, sobre su negocio, sobre su futuro. Tenía planes reales, que involucraban comunidad, educación, propiedad y una voz que no podía ser comprada o editada. Ese no es el tipo de artista que le gusta a la industria. Tupac ya no era solo el producto, era el productor, la marca, el pensador detrás de todo. Y ese cambio, cuando un artista se da cuenta de que no necesita la máquina, es a menudo donde termina la historia. No por karma, no por beef, sino porque los sistemas no dejan que los rebeldes se vayan intactos. Ya sea que creas que fue tendido una trampa, silenciado o simplemente desafortunado, un hecho permanece. Tupac murió en el mismo momento en que comenzó a superar a la industria que lo creó. Y eso no es solo trágico, es revelador. En los años que siguieron, el panorama del hip hop cambió dramáticamente. La música se volvió más rentable, más global, más comercial. Los artistas de hoy deben una deuda a lo que Tupac construyó, pero pocos cargan el mismo riesgo que él. No solo estaba hablando por las calles, estaba desafiando las estructuras detrás de ellas. Ese tipo de voz no solo entretiene, interrumpe. Y la interrupción siempre viene con un precio. Pero la parte más poderosa de la historia de Tupac no es su muerte. Es que, décadas después, todavía está enseñando. Sus palabras continúan encontrando nuevo significado a medida que el mundo enfrenta nuevas formas de lucha. Cuando la brutalidad policial domina los titulares, sus letras se sienten actuales. Cuando la injusticia sistémica no se controla, sus entrevistas suenan proféticas. Cuando los jóvenes se sienten sin voz, encuentran sus viejos versos y se escuchan a sí mismos. Todavía está aquí, no en carne, sino en fuerza. Y tal vez por eso las teorías de conspiración nunca pararon. Porque en el fondo la gente no quería creer que el mundo había perdido a alguien tan raro, tan vital, tan consciente. Y tal vez no estaban equivocados. Tal vez la idea de Tupac, lo que significaba, lo que desafiaba, lo que exigía, nunca pudo ser enterrada, incluso si el hombre lo fue. Hay algo sagrado en eso, algo permanente. Al final, tal vez Tupac no fingió su muerte. Tal vez no escapó a Cuba ni vivió bajo un nuevo nombre en las sombras. Tal vez simplemente hizo lo que hacen los profetas. Ardió brillante, dijo lo que necesitaba ser dicho y se fue antes de que estuviéramos listos. Y tal vez la pregunta que deberíamos estar haciendo no es ¿dónde está Tupac?, sino más bien, ¿qué hicimos con la verdad que dejó? Porque la verdad siempre estuvo ahí, escondida entre los versos. Nos habló sobre traición, sobre corrupción, sobre poder y el precio de tenerlo. Nos advirtió sobre enemigos que vestían trajes y amigos que te traicionaban en el momento en que dejabas de ser útil. Nos dijo que no confiáramos en la fama, que no persiguiéramos la validación, sino que lucháramos por algo real. El día que Tupac murió no fue solo una tragedia, fue un punto de inflexión, una advertencia y quizás un desafío. No solo recordarlo, sino escuchar, realmente escuchar. Entender que Tupac no fue asesinado solo por balas, fue asesinado por un mundo que no podía manejar a un hombre que se negaba a quedarse en su carril. Un hombre que vino de la nada, habló como un poeta, luchó como un general y soñó como un revolucionario. Y ese tipo de hombres no mueren en silencio, hacen eco.